Bienvenidos a la clase de porcentaje. Me imagino que la mayoría ya sabe calcular porcentajes, así que en la clase de hoy vamos a recordarlo y a lo mejor aprender una forma distinta que ustedes no conocían. Lo primero que tenemos que recordar es que el porcentaje es una comparación con el 100, donde el 100 representa a mi todo, ¿ya? Es decir, el 100% es mi todo. El 50%, por ejemplo, sería la mitad de mi todo. Entonces, ¿cómo podemos calcular un porcentaje? Por ejemplo, ¿cómo yo podría calcular el 30% de 15.000? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que 30% significa 30 de 100. Entonces, todo porcentaje puede ser transformado a una fracción, poniendo el número del porcentaje en el numerador y en el denominador el 100, porque como estamos calculando porcentaje, hay que comparar siempre con el 100. Entonces, 30% se escribe 30 dividido en 100 y eso hay que multiplicarlo por el número al que yo le quiero calcular el porcentaje. En este caso, habría que multiplicarlo por 15.000. ¿Ya? Aquí para resolver esto, cada uno ve si primero multiplica y después divide, o primero divide, después multiplica. Recordemos que el 15 le podemos poner un 1. Y para multiplicar fracciones se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, 30 por 15.000 me va a dar 450.000 y todo eso dividido en 100. Y cuando yo divido por 100 puedo quitar los ceros, dos ceros arriba, dos ceros abajo, por lo tanto me queda 4.500. ¿Ya? Ahora, ese mismo número que está como fracción, yo lo puedo escribir como decimal. 30 dividido en 100 es lo mismo que 0,3. Por lo tanto, otra forma de calcular un porcentaje es multiplicando el número decimal que lo representa por la cantidad a la que le quiero calcular el porcentaje. Si multiplicamos 0,3 por 15.000, nos va a dar 4.500. Y la última es la que se conoce comúnmente como regla de tres simple, que técnicamente es una proporción. ¿Ya? Entonces, yo en un lado coloco los números y en el otro lado coloco los porcentajes. Entonces, nosotros sabemos que mi 15.000 es mi todo. Eso quiere decir que el 15.000 es el 100% y yo quiero saber qué número corresponde al 30%. Entonces lo que yo genero aquí es una proporción y digo, 15.000 es a X, porque ese es el número que no conozco, este de aquí, como 100 es a 30. ¿Ya? Y aquí entramos a estudiar lo que vimos en las clases anteriores de proporcionalidad, que multiplicamos cruzado, entonces 15.000 por 30 tiene que ser igual a 100 por X. ¿Ya? Despejamos las X aquí, multiplicamos 15.000 por 30, que ya sabemos que nos va a dar 450.000, y después eso dividido por 100 nos va a dar 4.500. Por lo tanto, existen estas tres opciones para calcular porcentajes. Hay algunos porcentajes que son muy fáciles de calcular porque son porcentajes como notables. Por ejemplo, si yo quiero calcularle el 50% a un número, basta con que el número lo divida por 2. Si yo quiero calcularle el 25% a un número, basta con que la cantidad la divida por 4. Si yo quiero calcular el 10% de un número, basta con que divida la cantidad por 10. Entonces esos son los porcentajes más rápidos y fáciles de calcular. 50, 25 y 10. Los otros que también son fáciles son todos los múltiplos de 10, es decir, el 20%, el 30%, el 40%, el 60%, el 70%, el 80% y el 90%, porque basta con la cantidad, la divido por 10 y después la multiplico por el número indicado. Por ejemplo, si quiero calcular el 20%, tengo que dividir por 10 y después multiplicar por 2. Si quiero calcular el 40%, primero divido por 10 y después multiplico por 4. Por lo tanto, estos porcentajes no necesariamente se tienen que hacer con alguno de los métodos anteriores, sino que pueden hacerse mucho más rápido. Veamos otros ejemplos de preguntas que podrían salir en la prueba. Por ejemplo, me preguntan, ¿qué porcentaje es 30 de 1.500? Entonces, si el 1.500 es mi 100%,
30. ¿Qué porcentaje será? ¿Un 50, un 20, un 10, un 5%? Entonces, la forma más fácil de hacer este tipo de ejercicio, de nuevo, es con la proporción. Entonces, en un lado ponemos los números, en el otro lado ponemos el porcentaje y sabemos que el 1500 es mi todo, es decir, mi 100%. Y yo quiero saber a qué porcentaje equivale el 30. Entonces establecemos la proporción. 1500 es a 30, como 100 es a x. Y para encontrar este número oculto, que es la x, lo que tenemos que hacer es multiplicamos el 100 por el 30 y después lo dividimos por 1500. Es la famosa regla de 3 simple que ustedes conocen, ¿ya? Porque para resolver una proporción, lo que me dice es que tengo que multiplicar cruzado. Entonces, 1500 por x tiene que ser igual a 100 por 30 y luego ese 1500 pasa a dividir. Así que para resolverlo tenemos que multiplicar los números que están cruzados y el resultado de eso se divide por el otro, ¿ya? Entonces, aquí tendríamos 100 por 30 va a dar 3000 y 3000 dividido en 1500 va a dar 2. Por lo tanto, quiere decir que el 30 equivale al 2% de 1500. Una pregunta similar que se ocupa el mismo procedimiento es, si 45 es el 30% de un número, ¿cuál es ese número? Es decir, ¿de qué cantidad 45 va a ser el 30%? Entonces, nuevamente, ponemos nuestro número y el porcentaje. Sabemos que el 45 equivale al 30%, pero yo no sé de qué número. Entonces, la pregunta es, ¿entonces qué número es mi 100%? ¿Ya? Y utilizo la estrategia anterior. Es decir, multiplicamos estos dos números que están cruzados y el resultado lo divido por el otro número que me queda solo, ¿ya? Y de esa forma vamos a saber de qué número el 45 corresponde al 30%. Finalmente, vamos a ver un ejercicio en el que tenemos que hacer una variación porcentual. Entonces, tenemos un ejercicio típico de una polera que está con un 10% de descuento. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto me va a costar finalmente? Fíjense que tenemos que calcular el 10%, y calcular el 10% lo podemos hacer de forma rápida, dividiendo la cantidad total por 10. Entonces, la primera forma es calcular el 10% de descuento y restárselo al precio original. Entonces, el 10% de 7.900 va a ser 790. Entonces ahora, para saber el total que yo tengo que pagar al precio original de la polera, le tengo que descontar los 790 pesos que me van a hacer de descuento. Y aquí me quedaría entonces 7.110. ¿Ya? Por lo tanto, 7.110 es el precio total que yo tengo que pagar por la polera. Una segunda forma de hacerlo es que yo primero descuente el porcentaje que me van a hacer de descuento, valga la redundancia, y que calcule cuál es el porcentaje que voy a pagar. Entonces, si a mí me van a hacer un 10% de descuento, entonces finalmente yo voy a pagar solo el 90% de la polera. Entonces, eso es lo primero que yo hago, calcular qué porcentaje pagaré. Entonces, pagará el 90% del precio. Entonces, ahora lo que yo hago es calcular el 90% de 7.900. 7.900 se divide por 10, que ahí tendríamos el 10%, y luego se multiplica por 9. ¿Ya? Entonces, si hacemos esta división, me va a quedar 790 por 9, y 790 por 9 me va a dar 7.110. Por lo tanto, ese es el precio que tengo que pagar finalmente por la polera. Entonces, tenemos dos métodos distintos para calcular los descuentos o los intereses, etc. Ahora, a practicar en la página 40 y 41 de su tomo 2. Mucho éxito.